Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión dentro de la primera Feria Virtual de Ocupación de la UOC. Sabéis que tenemos más de 40 ponencias que os pretenden ayudaros a daros herramientas para vuestra ocupabilidad, informaros de posibilidades de prácticas, de becas, de movilidad, de recursos para potenciar vuestras capacidades y afrontar entrevistas de trabajo. Y entre ellas, hoy contamos, y me hace una ilusión tremenda, estar aquí con Cintia Pousa, que es una alumni de la UOC, estudió el máster universitario en Estrategia y Creatividad en Publicidad. Y hoy Cintia nos explicará cómo utilizó el TFM, el trabajo final de máster, para abrirse camino en el ámbito laboral de la publicidad, de la comunicación de marcas. Yo soy Silvia Sivera, soy subdirectora de programas emergentes de la UOC y también soy directora académica del máster universitario que cursó Cintia. Así que estoy encantada, insisto, de tenerla con nosotros. Cintia estará media hora con nosotros explicándonos su caso. Me comentan que tiene unos problemas de conexión y a lo mejor tiene que eliminar la cámara, dejar a la presentación, pero en cualquier caso, a lo largo de su ponencia, sentiros libres de ir anotando en el chat todas las preguntas, todos los comentarios que queráis hacerle a Cintia, y yo al final de su ponencia le trasladaré y las responderá en la medida de lo posible y del tiempo que dispongamos. Cintia, sin más dilación, te doy paso cuando quieras. Bienvenida o rebienvenida a tu casa, a la UOC, y mil gracias por compartir este rato con nosotros. Adelante. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Efectivamente, para hacer la ponencia me recomendaron que quitara el vídeo para evitar problemas de conexión. Entonces paso a compartir pantalla, voy a eliminar el vídeo y comienzo con la ponencia. El título de mi ponencia es Ilusión, vértigo y abismo, cómo convertí el TFM en una oportunidad para encontrar trabajo. Entonces, bueno, empezamos. Ilusión, vértigo y abismo. Ilusión, el máster, especializarse y aprender reto tras reto. Y un poco como fue para mí estudiar cuando surgió la pandemia del COVID-19. Mi experiencia en la UOC comenzó en 2019, hace ahora un poco más de un año, cuando llevaba trabajando alrededor de 10 meses como diseñadora gráfica para un grupo empresarial multimarca. En esa empresa empecé a trabajar una semana después de graduarme como diseñadora gráfica y entré a formar parte del departamento de comunicación y marketing, donde entablé una estupenda relación con la responsable del departamento, con Naomi Fernández, que tenía una amplia trayectoria profesional en distintas agencias de publicidad. De esta forma, desempeñando mis funciones y trabajando codo con Naomi, poco a poco fui adquiriendo nuevos conocimientos y me empecé a plantear especializarme en algo que abordase en mayor profundidad la construcción de las marcas y sobre todo su puesta en escena. De esta forma comencé a buscar información sobre formación online que me pudiese aportar lo que buscaba. Y bueno, poco tardé en encontrar el máster en Estrategia y Creatividad de la UOC. Entonces, con mucha ilusión, comencé el primer cuatrimestre, iniciando una etapa muy intensa y ampliando y profundizando conceptos. En el caso de algunas asignaturas, descubrí un mundo completamente nuevo, como por ejemplo en el caso de la publicidad display, que me parece que es una asignatura de las más complejas del máster, pero también muy especializada. Yo con esta asignatura creo que me equivoqué un poco al elegirla, pero amplié mucho conocimiento en un ámbito de la publicidad que desconocía completamente. En el caso de la publicidad alternativa, por ejemplo, también me aportó muchísimo conocimiento
pero creo que las asignaturas de las que más provecho saqué fueron las relacionadas con la construcción de marcas, branding y growth hacking, por ejemplo. Pero bueno, el máster en sí, desde el principio, me pareció que estaba muy bien estructurado, desde la carga lectiva hasta las opciones de especialización en relación a la oferta de asignaturas. Pero bueno, el hecho de compaginar trabajo con estudios, en mi caso, supuso un reto de base, porque decidí matricularme a tiempo completo, es decir, con el objetivo de abordar el máster en un solo año. Allá por febrero finalicé el primer cuatrimestre con éxito, con la sensación de haberme esforzado mucho, pero sobre todo con la sensación de haber aprendido aún más. Lo que sí que el cansancio empezaba a hacer mella, por lo que decidí dejar mi puesto de trabajadora como diseñadora gráfica en la empresa en la que estaba y lanzarme al mundo del freelance. Con la esperanza un poco de poder gestionar mejor mi tiempo, dormir un poco más y finalizar con éxito también el segundo cuatrimestre del máster. Pues cada vez la carga iba aumentando y me estaba costando pues cada vez más abordar las asignaturas con éxito. Pero justo en ese momento, en ese preciso instante, una semana después de rechazar la renovación del contrato como trabajadora indefinida, se declaró el estado de alarma. Y ahí empezó un poco el miedo y otro poco la necesidad clara de buscar una solución a la situación. A una situación que, bueno, totalmente desconocida y a la que nos enfrentaríamos todos a nivel global. Y en ese momento, digamos que empezó el vértigo. El vértigo por no saber muy bien cómo orientar mi futuro profesional. Entonces empecé a buscar soluciones en relación al máster que estaba cursando, es decir, cómo podía, en la situación en la que estaba inmersa, encontrar soluciones mientras seguía estudiando. Entonces decidí encaminar el TFM a la búsqueda activa de empleo. Durante un mes aproximadamente a nivel laboral pues me sentí un poco perdida. El grupo empresarial para el que estaba trabajando cerraba sus puertas de manera indefinida y las ferias, exposiciones, etcétera, para las que tenían cargos de diseño normalmente, se iban cancelando poco a poco por el tema del COVID-19. Entonces, a eso, bueno, hubo que sumarle el miedo, creo que generalizado, que sentimos todos, al menos durante unos días, debido a la pandemia del COVID. Pero el cronómetro no se detenía, es decir, el reloj no se paraba. El máster continuaba y, sorprendentemente, empezaron a llover encargos de distintas empresas para aumentar su presencia en Internet. Entonces, en relación al máster, previamente a todos estos hechos inesperados, ya había surgido la necesidad de hacer una propuesta para el TFM, por lo que previamente ya había identificado una empresa que encajaba con la necesidad de llevar a cabo un plan estratégico de marca y de comunicación publicitaria coherente y efectivo. La empresa que yo identifiqué fue Nair Natural, una empresa perteneciente al sector de la estética con la peculiaridad de estar enfocado a la estética natural. Bueno, en este sector hay muchísima competencia y el público objetivo, bueno, es muy amplio. Entonces, estas dos cuestiones creo que complicaron un poco más el elaborar un plan estratégico efectivo y coherente. Pero bueno, la propuesta de realizar un plan estratégico fue recibida con gran agrado por la gerente de la empresa, por lo que tuve la oportunidad de empezar a trabajar en mi TFM desde una perspectiva completamente realista. Es decir, una vez planteada la idea de realizar un plan estratégico de marca y de comunicación publicitaria a la gerente de Nair Natural, me dijo que sí, que adelante, que lo elaborara
y que bueno, me esperaba al finalizar los estudios en principio. Entonces, de esta forma el TFM pues, se convirtió no solo en un texto académico, ¿no? Por así decirlo, del que realmente dependía para finalizar la etapa formativa del máster, sino que también ese documento me permitiría insertarme en el mercado laboral como responsable de la estrategia de marketing de una empresa con un enfoque especialmente atractivo para mí, para mi forma de ver el mundo. Entonces, bueno, en este punto pues cabe resaltar también la ayuda, la flexibilidad, el ánimo y la dedicación de todos los profesores del máster durante todo el proceso de adaptación a esta nueva situación, pero en especial la empatía de Patricia Comesaña, mi tutora del CFM, pues yo creo que sin ella todo hubiera sido completamente distinto. Patricia, en una época tan extraña, fue capaz de volcar su experiencia profesional en pequeñas dosis de recomendaciones para no desviarme de un plan estratégico coherente y efectivo. De esta forma, pude realizar un TFM con un planteamiento muy estructurado, en el que el aprendizaje fue progresivo, con un apartado de investigación acerca del microentorno y el macroentorno de la empresa muy amplio, y con un estudio también muy amplio del público objetivo y de los objetivos de ventas de la marca. En cuanto a la parte creativa, desde un principio se apostó por relanzar la marca mediante una estrategia de diferenciación contundente en la que el eje principal era aportar valor al consumidor. Se definieron los objetivos de la comunicación publicitaria, se realizó una propuesta de valor y un posicionamiento coherente y atractivo, se determinó un presupuesto muy ajustado a los tiempos en los que nos encontramos, pero también muy coherente con las posibilidades de inversión de una pyme, porque al final un poco de lo que más orgullosa me siento, por así decirlo, es de que una pequeña empresa sea capaz de ver la necesidad de trazar una estrategia efectiva para su marca, para crecer. Es decir, normalmente son las grandes empresas las que cuentan con un departamento de marketing integrado o las que se plantean realizar una estrategia para su marca, ¿no? Y en este caso es una pequeña empresa local que no tiene intención de expandirse más allá de la ciudad en la que nació, por lo menos a nivel físico, pero sí detecta esa necesidad y le parece algo imprescindible para los tiempos en los que estamos. De esta forma, bueno, hubo que pensar mucho, sobre todo en esa situación tan delicada, porque era muy necesario crear una estrategia publicitaria efectiva con acciones de comunicación, sobre todo a corto plazo, que implicasen un índice de retorno, aunque fuese mínimo. Pero sí que es cierto que la empresa buscaba retorno de inversión en todas las acciones creadas. Y bueno, de esta forma se decidió enfocar dichas acciones de comunicación al medio digital, con especial dedicación a la creación de una estrategia de marketing de contenidos y redes sociales. Se formuló en relación a los objetivos de marca y se orientó tanto a trasladar los valores de marca al público objetivo como a aumentar el conocimiento de la misma, como aumentar el conocimiento de marca, vaya. Y también a generar conversión a través de la promoción de productos y servicios. Algo en lo que había pensado antes de que surgiera todo el tema del COVID era en que, bueno, cuando planteas el TFM, en lanzar acciones de comunicación realizando co-brandings de la marca, de esta marca de Nair Natural con otras, hacerla más visible en ferias, que participase en eventos, pero bueno, todo esto pues se fue cancelando.
Y por ello se decidió pues eso, enfocar todo a una estrategia más digital. El resultado del TFM fue que, bueno, aunque le falta un poquito más de tiempo para que fuese perfecto, por así decirlo, creo que se adaptó muy bien a la realidad del momento. Y bueno, a pesar de tener el sentimiento de que lo podía haber hecho mejor, creo que eso nos pasa a todas siempre, pues pude dar por finalizada una etapa en la que aprendí muchísimo, pero que sobre todo me permitió insertarme en el mercado laboral de forma inmediata. Y bueno, eso creo que es algo que, no sé, que es muy difícil de decir. Es decir, el conseguir trabajo a través de la realización de un trabajo final de máster a mí me parece algo estupendo y que sería imposible plantear con un modelo educativo que no estuviese tan orientado a la práctica y a la realidad como está el máster en estrategia y creatividad de la UOC. Entonces, bueno, en ese momento, en el momento en el que finalicé el TFM y empecé a trabajar con Nair Natural, pues empezó también un poco el abismo, cómo abordar el primer empleo y todas las diferencias que existen entre el plano académico y el plano profesional. Bueno, el abismo se puede definir como una profundidad grande, imponente y peligrosa, pero también como una realidad inmaterial inmensa, incomprensible. Y bueno, para mí esto último es lo que supuso el cambio del plano académico al plano laboral, porque de repente pues ya no cuentas con el asesoramiento del personal docente. Y eso significa correr el riesgo de que las propuestas realizadas fracasen, ¿no? Y claro, hacerse responsable de cometer errores con el presupuesto de inversión de una empresa, de cometer errores de cara a la imagen de marca. Bueno, es como un mar de dudas continuo. Entonces, bueno, una vez finalizado el TFM, pues de repente me vi exponiendo el plan estratégico a la fundadora de una empresa que quería implementarlo punto por punto, todo lo que yo había creado. Entonces, bueno, fue un cambio, pues lógicamente muy brusco y muy imponente. Y bueno, desde principios de agosto empecé a trabajar de forma oficial para Nair Natural y pocas cosas han podido implementar del plan estratégico creado, pero realmente cada pequeña acción ha ido sumando al conocimiento de marca y a la llegada de nuevos clientes, sobre todo a través de redes sociales. Y también, aunque es muy pronto para reportar resultados, sí que es cierto que la comunidad de seguidores en redes sociales se ha duplicado en poco más de 3 meses. Entonces, bueno, en cuanto a las sensaciones y a la dinámica de trabajo, volviendo un poco a las diferencias entre el plano académico y el plano laboral, sí que es cierto que, bueno, se vive un poco con la sensación de inseguridad constante. Supongo que al final estás intentando transmitir algo de una marca a un público concreto, pero no estás en la cabeza de todo el mundo. Entonces, pues lógicamente intentas que encaje de la mejor forma posible, pero nunca estás al 100% seguro. Entonces, claro, correr con esa responsabilidad es un poco lo que más sensación de inseguridad da. Trabajas en una propuesta durante meses y meses o semanas y semanas y cuando está finalizada estás súper segura de que va a funcionar, pero en el momento en el que se empieza a implementar
realmente es cuando comienzan las dudas. Entonces, bueno, me comentaba Silvia el otro día que esto es una sensación que no se quita nunca, que tendremos que aprender a vivir con ella, pero sí que es complicado. Y bueno, en cuanto al trabajo actual, sí que es cierto que se han ido haciendo pequeñas cositas. Por ejemplo, se han rodado 2 spots publicitarios pequeñitos que actualmente están en funcionamiento. Y bueno, se han ido realizando promociones de producto en los centros, tal y como se había pensado. Se están lanzando, bueno, se está cuajando aún una campaña para radio, con motivo, por ejemplo, del Black Friday. Decidimos lanzar una campaña pequeñita, se pensó rápidamente y lo encontramos coherente. La Green Week, en colaboración con una plataforma viguesa de comercio tipo Amazon, pero en Vigo, ¿no? Con De Barrio se llama. Y bueno, poquito a poco sí que se van haciendo cosas, pero sí que es cierto que las sensaciones son un poco contradictorias. Hay acciones bueno, que no, que no se han implementado y que están listas desde hace muchísimo tiempo y parece que no llega el momento. Luego hay otras que van con muchísima lentitud porque ya no dependen de uno mismo y de la aprobación del gerente, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Nair Natural, la construcción de una tienda online que bueno, para mí era algo que debería estar hecho ya, pero bueno, es eso, que todo tiene unos tiempos de ejecución, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, sí que se van obteniendo resultados, pero sí que esa sensación de nerviosismo es característico. Porque mientras estudias el TFM, o sea, mientras estudias el máster, perdón, o mientras estaba haciendo el TFM, sí que el contar con personal, o sea, con el personal docente y con personas detrás tuya que te asesoran y que te corrigen, claro, no es que no es que lo tengas todo seguro, ¿no? Pero realmente no sales de tu área de confort, por mucho que estudies algo nuevo. En cambio, cuando saltas al plano laboral, sí que la sensación de confort se pierde, o sea, deja de existir. Y bueno, los pocos resultados que se van obteniendo, eso sí, te dejan una sensación de felicidad muy grande y animan a seguir. Supongo que en algún momento también llegarán fracasos, esperemos que no, pero es posible que eso ocurra. Pero bueno, también el tener eso presente te hace pensarte las cosas 2 veces, sobre todo pues, en esta época. Que bueno, es eso, creo que es una época en la que hay que pensar mucho todo, sobre todo en un sector en el que no es de primera necesidad, ¿no? Y bueno, hay que ser cuidadoso con no herir sentimientos y con intentar facilitar las cosas a una sociedad que ahora mismo está un poco descompuesta por los acontecimientos. Y bueno, nada más, quienes estéis pensando en cursar el máster de Estrategia y Publicidad, yo creo bueno, que es una formación estupenda, que se aprende muchísimo y que bueno, la realidad es que la carga está bien repartida, pero sí es carga lectiva, sí se exige bastante, pero creo que se aprende un montón. Y creo que ahora mismo que está muy adaptado a la realidad actual este máster y que bueno, el personal docente, ya lo he dicho, es maravilloso y acompaña en cada fase del aprendizaje.
Entonces, bueno, en principio nada más. Ya he acabado. Entonces, Muchas gracias, Cintia. A mí me gustaría añadir simplemente... Hola, hola, ya te vemos. Si quieres, deja de compartir... Ah, ya está. Vale, dejas de compartir pantalla. Vale, perfecto. A mí me gustaría añadir simplemente que esto que hiciste tú dentro del marco del máster universitario de estrategia y creatividad en publicidad lo podría hacer cualquier estudiante que se enfrenta a un trabajo final que sea de grado o de otro máster, evidentemente, pero sí, sí, pero quiero decir que tú diste el paso y estás aquí como ejemplo paradigmático de tenías un objetivo y utilizaste esa parte de la formación estratégicamente, ¿no? Y creativamente también, que son los dos pilares en este caso de nuestro programa formativo del máster, pero sí que lo utilizaste muy bien con un objetivo muy concreto y lo conseguiste. Y ahí está la gracia, ¿no? O sea, que es posible adaptarlo. sí, sí, completamente. Y más con la formación que se da. Sí, completamente. Perfecto. Aparte, creo que debería estar más enfocado realmente el TFM a encontrar trabajo o a insertarse, a insertarse en el mundo laboral y no tanto las prácticas, que yo sí que veo, por ejemplo, en las prácticas de grado sí estaban muy orientadas, en mi grado en particular, en diseño gráfico, sí estaban muy orientadas a la colocación, ¿no? A hacer prácticas en un sitio y quedarse a trabajar en él, y en cambio ese trabajo final de grado o este trabajo final de máster, creo que no tenemos aún el concepto tanto de que es un documento excelente para realmente enfocarlo a algo realista, algo bueno, que nos sirva para insertarnos en el mercado laboral de forma incluso más efectiva que unas prácticas sin más. Sí, sí. Yo desde aquí también reivindico la función de los trabajos finales, de los grados y los másteres, porque son una herramienta que debe estar a vuestro servicio para poder aglutinar los conocimientos que más os han interesado del máster y demostrar que habéis adquirido competencias que demanda el mercado y que os pueden abrir puertas laborales. Esto sin ninguna duda. Fidel nos preguntaba por aquí, por el chat, cómo enviar el TFM como tarjeta de presentación. Yo creo que tu caso fue diferente, ¿vale? Porque tú ya antes de elaborar, de tener el TFM, ya fuiste a la empresa y les dijiste, oye, que yo quiero hacer un trabajo o que os quiero hacer un plan, ¿vale? Para vosotros a medida. Ellos te dieron el ok, ¿no? Explícanos un poco cómo fue y cómo verías la otra opción que comenta también Fidel, ¿no? Sí, bueno, yo en mi caso fue un poquito más, le eché un poquito más de morro, por así decirlo, porque yo fui a la empresa y detecté esas necesidades, entonces, bueno, fui a la empresa, les comenté un poco lo que estaba estudiando, cuál era mi intención de realizar un plan estratégico para ellos, como tú bien dices, a medida, pero sí que un poco con la condición de que eso no iba a ser gratuito, por así decirlo. Es decir, yo hago un plan estratégico, si quieres, pero yo era consciente un poco del trabajo que eso iba a llevar. Entonces, bueno, yo lo propuse con vistas a, lógicamente, implementar esas acciones yo personalmente, poco a poco. Entonces, bueno, se aceptó, también conocía un poquito, muy poquito, pero algo sí conocía la trayectoria de la empresa y sabía que la había fundado una chica ella sola y que seguía sola con toda la carga de toda la comunicación de marca, que eso también, bueno, es bastante relevante, ¿no? Y bueno, se me aceptó un poco con esas condiciones, por así decirlo, ¿no? De sí, haz el plan, en caso de que aprobemos el plan o de que apruebe el plan, empiezas a trabajar conmigo y perfecto. Entonces, ¿cómo presentar el TFM como tarjeta de presentación? Pues ahí no sé muy bien cómo resolver la pregunta. Yo lo presentaría como un trabajo académico que efectivamente avala que soy lo suficientemente solvente y que tengo los suficientes conocimientos como para trabajar con una marca, para desarrollar su estrategia, etc. Sí, sin más.
Sí, un a poco de ver, morro. sí, es morro, es valentía o llámale generosidad si quieres. Yo por otros casos que se han dado También, con la idea que apunta Fidel, yo no me he encontrado nunca que en ninguna empresa le haya molestado que un estudiante haya analizado, le haya dedicado muchas horas, muchas semanas, muchos meses de estudio y de creatividad y de thinking pensando en cómo mejorar la comunicación, en este caso de una empresa, pero podría ser de cualquier ámbito. O sea, estoy pensando en estudiantes de cualquier grado o máster de la UOC. Entonces, en este sentido, la gente que están los profesionales de las empresas siempre tienen la puerta abierta para casos así y los oídos a punto para escuchar propuestas. En este sentido, yo creo que la gente siempre acostumbra a ser muy amable y muchas oportunidades laborales han salido de ahí. Hay, como dice Cintia, hay que echarle morro, pero sí, sí, es dar el paso, creer y estar convencidos de que el trabajo que se ha hecho es bueno, es solvente, que tiene garantías y saberlo defender en un momento dado. No es aquello, bueno, le envío por correo el trabajo y a ver qué pasa. No, es intentar hacer un seguimiento, incluso concertar una entrevista, presentarlo en directo, ofrecerse a presentarlo ante un equipo más grande si conviene, porque todo esto son habilidades también de presentación, son competencias que demuestras comunicativas y persuasivas que pueden ayudar y que son otras cualidades que demanda el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que el atrevimiento, la valentía también es un rasgo de talento que tienen en cuenta las empresas. ¿Vale? O sea que en este sentido no os den nunca miedo abrir la puerta o antes, como hizo Cintia, y que lo hizo muy bien. Yo creo que planteaste una estrategia, bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que te funcionó. Pero si no tenéis contacto o si os pilla lejos esa empresa, hacedlo a posteriori o durante el trabajo, ir contactando. O sea, tenéis oportunidades. Y en este sentido también utilizad la figura del tutor o la tutora. Tú tuviste la suerte de contar con Patricia, que la escogimos también porque intentamos hacer matchings entre los estudiantes y los tutores en función del ámbito de conocimiento, de la especialidad y en este caso incluso geográficamente, ¿no? Patricia era cercana a donde tú estás y entonces conocía el mercado y yo creo que también esto ayudó muchísimo a entender la realidad, ¿no? Entonces, dejaros asesorar, también una cosa es tener buenos tutores o tutores, pero también buenos estudiantes, buenas estudiantes que sepan entender que todo lo que les dice el tutor o la tutora es por su bien, ¿no? sí. Entonces, la figura del tutor para mí, sí, sí, totalmente de acuerdo, Cintia, que Patricia fue fundamental. Sí, para mí desde luego sí, porque creo que tuvo mucha paciencia y ya no solo eso, que supo poner el enfoque claro en las necesidades que había que resolver. Entonces, bueno, si hubiera sido otra época o otro momento, quizás hubiéramos podido refinar un poquito más ciertas cosas. Pero sí que es cierto que también me di cuenta de que un plan estratégico no es nada fijo. Entonces, bueno, lo que tú esperas que suceda no suele suceder, por lo menos lo que decía antes, en los tiempos que quieres que suceda. Y eso también te da margen para ir evaluando ciertas acciones, ir corrigiendo, ir modelando. Es, bueno, te metes en una aventura de repente que no frena, que no para y que una cosa lleva a la otra. Es muy emocionante, muy, muy emocionante. Y con relación a lo del TFM, que sí que luego escuchándome, ahora me acabo de dar cuenta que puede resultar un poco chulo lo de presentarse y decir esto y lo otro, pero creo que también es importante, además de ser, bueno, de sí echarle un poquito de valentía y presentarse y querer vender tu trabajo o querer que te contraten, también es bueno ser honesto. Es decir, bueno, yo estoy estudiando, lógicamente, mis ideas pueden ser buenas, pero también hay que ser honesto con uno mismo y decir, mi experiencia en este ámbito es escasa, muy escasa o nula. Y bueno, sí, apostar todo a una carta está bien e intentar buscar trabajo con el TFM creo que
lo deberíamos hacer todas. Sí. Laura nos pregunta, Cintia, ¿qué canal o canales utilizaste para encontrar la empresa Anair Natural a la que le propusiste el plan, en este caso? Sí, la conocía, entiendo que ya la conocías, pero ¿cómo fue? Explícanos el Pues detalle. mira, en mi caso yo estaba trabajando para un grupo multimarca que sí que, bueno, el enfoque que tengo yo acerca de las marcas, bueno, pues este grupo no lo cumplía exactamente, no eran marcas de las que yo me sintiera especialmente, o sea, que me conectase con ella, ¿no? Con esas marcas por algo. Me gustaría, o sea, tenía en mente el intentar trabajar con marcas pues, sostenibles, un poco que cuadrasen más con mi visión del mundo. Y bueno, esta empresa, como dije, es de estética natural, entonces tiene procedimientos no invasivos. En este caso, la empresa la fundó una chica, el cuerpo, el equipo de trabajo está todo formado por mujeres. Bueno, los cosméticos que utilizan son todos veganos, no experimentan con animales, lógicamente, y son bastante respetuosos, tanto con el entorno que nos rodea como con nosotros mismos. Entonces, bueno, conocí la marca simplemente por eso, porque era una marca que me gustaba. Como podemos conocer pues a nivel más estatal, por así decirlo, ¿no? Pues Freshly Cosmetics, ¿no? Que también empezaron hace nada y sin embargo ya son referentes y bueno, casi todos lo conocemos. Entonces la conocí por eso, simplemente me dejé guiar por mis gustos, porque también eso me parece que tenemos que ser coherentes y si estamos estudiando y tenemos que invertir tantísimas horas en un trabajo final de máster, por lo menos que sea pensando o creando para una marca que nos guste o con la que nos sentamos identificados. Y lo mismo es un poco para buscar trabajo. O sea, si tú vas a buscar trabajo, propiamente dicho, a ver, no nos podemos poner tampoco tiquismiquis, ¿no? En los tiempos que corren, pero realmente yo creo que todos seríamos mejores en nuestros trabajos si realmente hacemos lo que nos gusta y nos sentimos identificados. Entonces, bueno, un poco partió de ahí, la conocí así. Al principio, Cintia, tú comentabas, bueno, es una pequeña empresa y yo apuntaba, sí, pero las pequeñas empresas son y ofrecen grandísimas oportunidades. Ya no laborales, como en tu caso, que te dio una salida laboral, que necesitabas, que buscabas, que te apetecía, sino que además una gran oportunidad de aprendizaje. O sea, tú cuando comentabas, tienes la sensación de que, evidentemente, en el TFM hiciste un planteamiento de plan de comunicación ambicioso, serio, muy profesional, y te estampas contra la realidad y con la situación, con la coyuntura actual, y tienes la sensación de que has podido hacer poquitas cosas. Pero yo iba notando, ya han hecho 2 spots, ya tienen una campaña de radio, tienen el e-commerce a punto, ¿no? Digo, madre mía, pero sí, se acaba de conseguir el título esta chica y ha hecho todo esto, ¿no? O sea, Bueno, vamos quizás tú... poquito a poco, sí. Bueno, sí, pero desde fuera, Cintia, tiene mucho valor lo que habéis hecho, ¿no? Entonces, sobre todo esto, las pequeñas empresas pues son grandes oportunidades para esto, para el aprendizaje, pero que no le temáis tampoco a las grandes empresas porque lo que os comentaba antes, las puertas están abiertas cuando hay buenas ideas y hay generosidad por vuestra parte, o sea que en este sentido, adelante. Hay otra participante, un asistente, que está estudiando el grado en creación y diseño digitales de la UOC y está ahora con el TFG, con el trabajo final de grado. Y dice que precisamente ha encaminado el trabajo a buscar trabajo y añadiéndolo, lo quiere añadir a su portafolio, a su book profesional, ¿no? Y dice, literal, mi gran temor es la cantidad desbordante de trabajo. Estoy teniendo problemas con el testeo con el usuario, por ejemplo, dado los tiempos que corren. Entiendo que la dificultad de estos medio confinamientos parciales. Dice, ¿cómo se abordan todos los imprevistos?
Se abordan. Es que eso sí que no lo sé contestar. Se abordan. Tienes que, o sea, hay que buscar soluciones como sea. Si el testeo del usuario no va al 100%, pues eso, siendo honestos. Yo, por ejemplo, en mi caso, no sé si recuerda Silvia, que hice una encuesta que estaba fatal enfocada, que era larguísima y que poca gente contestó. Yo creo que debido a lo mal hecha que estaba y, y realmente a eso, a que era horrible, horrible. Entonces, bueno, yo me fui con esa mala encuesta a la presentación del TFM, no la pude hacer mejor porque no me daba tiempo, pero ¿qué pasa? Que al final en el plano académico es un poco a lo que iba. Lo que no te da tiempo a poner sobre papel en el TFM o en el plano académico, luego lo puedes mejorar después. Si realmente buscas, te enfocas, ¿no?, al ámbito laboral y quieres utilizar ese trabajo final de grado para buscar empleo, eh, yo creo que la mejor solución es presentar el trabajo final de grado con lo que tienes e intentar ponerle una solución más efectiva, más realista, mejor solución, con más tiempo de cara a la búsqueda de trabajo, a la presentación en la empresa del TFG en cuestión, sin más. Antes tú hablabas del error, ¿no? Del miedo. Cuando entrabas en la etapa del abismo, ¿no? En esta fase decías, ¡wow, qué horror!, ¿no? Te enfrentas a que cometes errores y no tienes el salvavidas de los tutores, del profesorado que te acompaña, que bueno, es muy relativo, ¿eh? Porque siempre sabes que nos tienes aquí, ¿eh? Pero es cierto. O sea, pero es lo que comentábamos también en la conversación, la fase del abismo es continua, o sea, la vamos a seguir teniendo de por vida, porque cada día profesional es un nuevo reto al que seguramente no nos hemos enfrentado anteriormente y nos ponen a examen continuo. Entonces hay que tener la cintura. Afortunadamente yo creo que los estudiantes de la UOC tienen unas competencias que os han ayudado por el modelo de aprendizaje, ¿no?, a buscaros mucho la vida y a solventar imprevistos. Pero mi recomendación también es, en este sentido, que seáis como muy realistas con la ambición del trabajo. Y si esta chica que nos comentaba o este chico que nos planteaba lo del trabajo final de grado, del grado de diseño, es quizás tienes que hacer menos, pero muy bien hecho, ¿no? Que la pieza que enseñes o que añadas en tu book profesional sea la definitiva, la que cree este efecto wow en un posible contratante, ¿no? Vale. Y Fidel también nos pregunta, ¿algún consejo para LinkedIn con respecto a nuestra titulación? Es decir, ¿cómo deberíamos configurar nuestra experiencia tanto profesional como académica? ¿Debemos posicionarnos ya como especialistas en estrategia y creatividad? A ver qué opinas, Cintia. Bueno, voy a ser sincera, yo sé que la sinceridad a veces me lleva por mal camino, pero yo actualicé mi panel de LinkedIn el otro día cuando me dijisteis que iba a participar con vosotros aquí en la ponencia. Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que soy más de entablar relaciones personales, es decir, no me fío tanto pues, de las plataformas de búsqueda de trabajo, es mi enfoque, que a lo mejor no está bien, pero sí que es cierto que yo no me fío de poner todas mis expectativas en eso, en un panel en LinkedIn. Entonces, si debemos actualizarlo o no, hombre, por actualizarlo pues no perdemos nada, pero yo creo que puedo hacer más el trabajar en redes sociales, a lo mejor, yo por ejemplo no tengo web y tampoco realmente me ha dado tiempo a trabajar mis redes sociales propias porque no tengo tiempo material, pero si no, yo sí hubiera optado por eso, un poco por hacer marca personal a través de redes sociales. A través de LinkedIn también se puede hacer, pero no sé, yo desde mi punto de vista confío más en la relación persona a persona, por así decirlo. Pues no sé qué más decir, la verdad. A ver,
Ya no te voy a dejar decir mucho más porque ya hemos llegado al tiempo, ya no porque no me gustaría seguir hablando, pero sí que en relación a esta pregunta también yo invito a los asistentes a que durante estos días vean el programa de ponencias y que veréis que hay algunas dirigidas a marca personal, a posicionamiento en redes sociales también, que recopiléis alguna, me parece que se hacía en paralelo a esta también, de cómo posicionarnos y ser más listos que las máquinas en buscadores y en redes como por ejemplo LinkedIn. O sea que tenéis muchos recursos para ayudaros en este sentido. Cintia, millones de gracias por compartir tu experiencia con nosotros y a todos los asistentes también, gracias por vuestra participación. Nos seguimos viendo. Como os comentaban por aquí, están siendo grabadas estas ponencias y en breve las tendréis a disposición para volverlas a consultar. Abrazos y cuidaos mucho. Un abrazo, muchas gracias.